¿Qué consejo nos vas a regalar hoy para estar al día con las finanzas? Cuéntanos. Muy bien. Una de las cosas que he aprendido manejando la parte financiera, charlando con las personas, es que las personas no quieren ser ricas, tener riquezas. Y es algo extraño porque normalmente podría sonar paradójico, porque normalmente las personas pueden decir, yo sí quiero riquezas, yo quiero vivir cómodamente. Sin embargo, lo que pasa es que las personas quieren los privilegios o las bendiciones de las riquezas, más no necesariamente las riquezas en sí. Y esto es algo que nosotros necesitamos empezar a aprender como seres humanos y como mayordomos de Dios. Que Dios quiere que cuando nosotros avancemos en este proceso, lo hagamos con todos los requisitos y con todas las responsabilidades que eso implica. Entonces, es como cuando alguien se gana una carrera. Si yo quiero ganarme la carrera, una maratón, o quiero llegar a un puesto importante, eso significa que yo tuve que recorrer un camino. Con las riquezas pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero la recompensa, que son las riquezas, el dinero, tener esa comodidad, yo necesito recorrer ese camino, y es donde radica la principal diferencia. Y de hecho, me gusta porque la Biblia, por ejemplo, Lucas 12:15 nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es cierto, nosotros necesitamos empezar a ser conscientes que el dinero no lo es todo en la vida. Y aunque es importante, el dinero simplemente es una herramienta que nosotros necesitamos empezar a aprender a usar. Y esto, los grandes multimillonarios, a pesar de que muchos de ellos no son creyentes, tienen claro este principio. Y aquí me voy a meter en un tema que no es popular. Y creo que ya en charlas anteriores hemos hablado de cosas que no son populares. Pero nosotros necesitamos empezar a ser claros. Y la Biblia da principios claros y específicos acerca del uso del dinero. Y lo que quiero enfocar en esta mañana a todos los que nos escuchan es que el mundo de las inversiones no le va a dar a usted prosperidad. Y así como escuchamos mucho que hay que tener muchos ingresos pasivos, que no poner todos los huevos en la misma canasta, hacer todo ese tipo de cosas. Pero eso no le va a dar a usted la libertad financiera que tanto se promociona, que tanto escuchan las personas. No, así no funcionan las cosas. Es verdad. Ricardo, y antes de continuar, qué interesante que también pudiéramos decir que no se trata de enseñar una teología de la prosperidad o ese mal llamado Cristo del dinero, ¿cierto? Claro, y es algo en lo que, por ejemplo, en nuestro canal de Finanzas Bíblicas, en YouTube, como en las diferentes redes sociales, algo que tratamos de incentivar, de instar, incluso en nuestro curso gratuito de finanzasbiblicas.com, instamos mucho. Dios no es un Dios que nosotros podamos controlar por el diezmo o por la ofrenda. De hecho, nosotros no diezmamos o ofrendamos para que Dios nos bendiga. Nosotros lo hacemos porque Dios ya nos bendijo y como respuesta de agradecimiento por las bendiciones que Dios nos ha dado. No lo hacemos para controlar a Dios, que de hecho muchas personas lo hacen de esa manera. Y no es el plan de Dios que nosotros nos movamos por esa razón. Nosotros no podemos controlar a Dios. Nosotros más bien debemos dejarnos controlar por Él. Al ser mayordomos de Dios, nosotros administramos los recursos que Él nos ha dado. Nosotros no cogemos los recursos y tratamos de cambiar a Dios. Así no funcionan las cosas, ni en la vida cristiana, ni en las finanzas. Algo que podríamos preguntar a esta hora, Ricardo, es ¿cómo alcanzar verdaderamente un éxito financiero sin perder de vista o el foco de tener una vida cristiana? Porque puede ser que una de las dos nos lleve a un extremo. Y lo hablo porque muchas personas consideran que ser cristiano es ser humilde y por ende ser humilde es ser pobre, ¿no? Y otras personas consideran que ser cristiano es decirle al Señor que me prospere, pero pensando en función del dinero. Entonces voy a una iglesia para que el pastor me dé una bendición de prosperidad y pasan muchos cultos, no voy a mencionar ninguna religión o ninguna denominación, pero en las experiencias que vemos sociales, muchos templos o muchas iglesias también están vendiendo ese Cristo del dinero, o sea, moneticemos con Cristo. Entonces, Ricardo, ¿cuál sería ese centro desde la experiencia financiera y desde una vida cristiana plena? Porque bueno, nos has contado tu experiencia personal que podría ser
de mucho interés para las personas que escuchan. Sí, de hecho, pues parte de mi lucha hace muchos años era precisamente eso, porque yo creo que a una buena cantidad de cristianos nos han vendido la idea o la filosofía que el dinero es sucio o que el dinero, e incluso se nos mete bastante la idea que cuando la Biblia dice que el amor al dinero pues es pecado, ¿sí? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero, generalmente pensamos que es el dinero en sí, y no, y cuando uno revisa la Biblia es clara y insistente el que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, que yo busque solamente el dinero. Pero cuando nosotros empezamos a encontrar ese balance, de hecho me gusta lo que dice Deuteronomio 28:2, cuando habla de las bendiciones que Dios le promete a su pueblo, que incluso, aunque le está hablando al pueblo de Israel, nosotros podemos incluirnos en esas bendiciones. Dice, si obedeciereis todo lo que les he dado, todo lo que les he dicho, y el asunto es que Dios quiere prosperar nuestra vida, sí, pero necesitamos empezar a practicar ese camino que nos lleva a esa prosperidad. No podemos pensar en el dinero como tal a solas. Y ahí es donde viene el problema. Si nosotros buscamos solamente el dinero, nos vamos a meter en problemas. Y por eso decía al principio, muchas de las personas quieren el dinero, pero no la responsabilidad que eso implica. Entonces, nos gustan las recompensas, pero no nos gusta el trabajo que necesitamos realizar para alcanzar esa recompensa. Y ese es el tipo de que Dios quiere que empecemos a desarrollar nuestra vida, que no busquemos el dinero, simplemente el dinero es una herramienta. Ahora, hay aquí un tip de pronto otra charla ahondamos más en el asunto, pero cuando nosotros aprendemos que dar es la base de la prosperidad, vamos a ser prósperos de verdad. Y esto suena paradójico porque, por ejemplo, cuando yo hago charlas sobre emprendimiento, esta es la clave para crecer en un emprendimiento, dar. Y nosotros como cristianos, nuestro Señor Jesucristo nos repitió muchas veces que es mejor dar que recibir. Sí, y esa es la base de la prosperidad. Y uno podría decir, pero ¿cómo es posible que dar en realidad me dé prosperidad a mí? Y recuerdo que en algún momento alguien me decía, vea, lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo doy, en nuestra mente, básicamente uno da simple y llanamente cuando ya tengo suficiente, cuando yo tengo tanto que ya me sobra. Eso sucede en nuestra mente. Nosotros somos seres humanos caídos y nuestro egoísmo, así es como funciona nuestra mente. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, que, ok, yo doy solamente cuando me sobra, pero ¿qué pasaría si yo hago lo contrario? Yo doy aunque no me sobre. Le estoy diciendo a mi mente que me está sobrando. Y entonces mi mente empieza a funcionar como si yo ya fuese próspero, como si yo ya tuviese todas las bendiciones, como si me sobrara. Y de hecho, esa es la mentalidad que Dios quiere que nosotros empecemos a tener. Muchas veces en la Biblia Dios no nos dice por qué hacer ciertas cosas, simplemente nos las dice. Y este tipo de cosas, como el de dar continuamente, ser generosos, ayudar a otras personas, más allá de que nos da bienestar emocional, bienestar mental, nos da tranquilidad, nos da satisfacción, también hay un efecto psicológico en donde nos ayuda a nosotros a entender o pensar que ya somos prósperos y Dios quiere que nosotros practiquemos esa prosperidad. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto, estoy empezando a recorrer el camino, y por eso es que los grandes multimillonarios suelen dar, porque ellos saben muy bien ese tipo de cosas, no tanto porque les sobre, sino porque son conscientes que necesitan ese tipo de mentalidad para avanzar, no distraerse, porque por ejemplo, ¿qué pasa con los que se ganan la lotería? Terminan peor de lo que estaban. ¿Por qué? Porque buscaron solamente la recompensa y no el proceso. Entonces yo tengo que empezar a amar ese proceso, aunque puede ser incómodo en muchos casos, pero ese proceso es el que me va a mí enseñar liderazgo, seguridad, buena gestión, administración, me va a ayudar a ahorrar, me va a ayudar a entender que yo debo moderar, tener temperancia, que llamamos nosotros, en lo que tengo. Básicamente ser un buen mayordomo. Si yo no recorro ese camino, va a ser muy difícil que cuando consiga dinero, que de hecho muchas personas tienen momentos en su vida en que llegan a tener un pico de dinero, pero no lo administran bien y entonces tienen problemas a la hora de gestionar los recursos que Dios les ha dado y terminan peor de lo que estaban antes. Ricardo, interesante porque sabemos que en finanzasbiblicas.com hay muchos consejos, hay cursos especiales para administrar muy bien nuestras finanzas y también cambiar un poco la mentalidad, que es algo de los propósitos quizás que podrían tener estas conversaciones, cómo cambiar esa mentalidad. Tres pasos
que podamos regalarle a los oyentes o 3 consejos para empezar a transformar esa realidad. Creer que con Dios somos prósperos, pero primero desde el carácter, ¿no? Tres pasos o 3 consejos para poder lograr ser dadivosos y sentirnos prósperos al mismo tiempo, Ricardo. Muy bien. Primero, pídale sabiduría a Dios. Dios no niega la sabiduría a nadie. Sí, de hecho, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago dice, si alguien necesita sabiduría, pídale a Dios que Él con toda tranquilidad y lo da en abundancia. Entonces, pidámosle a Dios que Dios con seguridad nos va a dar esa sabiduría como lo hizo Salomón. Segundo, no trate de ser rico, no busque ser rico, más bien busque obedecer a Dios, que así como lo dice Deuteronomio 28:2, si obedecieres hoy mi voz, si obedecieres todo lo que les he mandado, trate más bien de obedecer lo que Dios quiere. Y tercero, busque que todo lo que haga demuestre el carácter de Dios, la dadivosidad, demuestre que lo que Dios quiere para su vida, busque lo que Dios ha puesto en su corazón para compartir. Si usted es taxista, trate de hacerlo de la mejor manera, porque eso es lo que Dios le ha puesto en sus manos. Si usted es contador, entonces trate de practicar la contaduría de la mejor calidad, con excelencia. Si es una ama de casa, trate de hacerlo todo con excelencia. Y esos principios, estos 3 pasos le van a ayudar a usted a ir avanzando paso a paso, y el día de mañana, Dios, como va a ver que usted es un buen mayordomo, un administrador que es excelente en todo, le va a dar lo más, porque usted puede ahora administrar más, como dice Mateo 25. Dios le da a cada uno según puede administrar. Pues Ricardo, estos consejos son interesantes y ahora cuéntenos un poco, saliéndonos un poco del tema del libreto, ese fondo tan bonito, ¿usted cómo lo consiguió? ¿Cómo hizo ese croma tan espectacular? Ni en Hop Media lo hacemos así, hombre. No, no, aquí no utilizamos croma. Esto es un croma totalmente natural, un croma totalmente real. De hecho, los que están viendo por video en estos momentos pueden ver que hay muchos pajaritos, árboles moviéndose, viento, de pronto algún caballito, alguna vaca en el fondo. Es algo de lo que incluso en nuestro curso gratuito instamos bastante. Nosotros tenemos que ponernos en manos de Dios y decirle, Señor, a mí me gustaría esto. Y Dios está dispuesto a satisfacer los deseos de nuestro corazón. Y uno de mis deseos de mi corazón hace algunos años era, Señor, yo quiero vivir en el campo. Yo quiero vivir en un lugar donde haya paz, donde me pueda despertar con los pajaritos, que pueda escuchar las gallinas, los gallos cantar, que pueda hacer todo ese tipo de cosas. Y el Señor me enseñó los pasos, y eso es lo que básicamente compartimos con las personas. Y por eso tengo yo el privilegio y la bendición de poder estar en un lugar como tranquilo, aquí en el Eje Cafetero, disfrutando de la naturaleza, despertándome con la naturaleza, más bien acostándome con la naturaleza. Y creo que es una bendición, y que yo insto también a las personas que le digan a Dios, Señor, a mí me gustaría esto. No está mal pedirle a Dios, y Dios de seguro nos va a dar ese tipo de bendiciones. Y bueno, si quieren pasar aquí por el Eje Cafetero con los brazos abiertos, los recibiremos. Ricardo, aprovechemos que estamos en vivo, que la gente pueda saber que estamos en vivo. Un número para las personas, para activar nuestros oyentes, un número al cual se puedan comunicar, quizás los 5 primeros que se comuniquen, y recibir una asesoría de Ricardo y Finanzas Bíblicas. Muy bien, 312-565-7804 para las personas que están en Colombia, y para si alguna persona nos contacta desde el exterior, por ejemplo, de Estados Unidos, tenemos el número 505-302-1212. Entonces, para los que están en Colombia, repito, este teléfono funciona principalmente para WhatsApp. 312-565-7804. Y para los que están en otros países, +1, en el caso de Estados Unidos, 505-302-1212. Ahí sí puede ser llamada o mensaje de texto. Y pues el correo electrónico, contacto@finanzasbiblicas.com. Muchas gracias, Ricardo, y nos encontramos el próximo martes. ¿Tendremos anticipación de lo que hablaremos el martes quizás, para que la gente se conecte e invite a sus amigos a este espacio, al día con las finanzas? Sí, claro. Vamos a hablar de las inversiones. Hoy apenas le di un pequeño avance, pero ¿cómo funcionan las inversiones y cuándo deberíamos invertir cada uno nuestro? Yo sé que es un tema que va a dar mucho que hablar, porque va a ir en cierto modo en contra de la mentalidad que solemos tener, pero nos va a resolver muchas preguntas, inquietudes, y de paso invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Finanzas Bíblicas, para que puedan ver este tipo de contenido más profundamente.
Así es, si usted desea tener más contenido de este, igual en nuestras listas de difusión, Ricardo, vamos a compartir en unos instantes el link del canal de Finanzas Bíblicas. Esperanza Colombia Radio, Al Día con Esperanza, es un ecosistema, una gran red de apoyo para todos nuestros oyentes y un aliado como es Finanzas Bíblicas de esta casa. Un saludo para ti, qué rico poder disfrutar de esa naturaleza, así que te dejamos para que puedas disfrutar de ella. Un saludo para tu familia, Ricardo, bendiciones. Bendiciones, feliz día y a todos los oyentes.